En la historia de esta familia real británica, pocas figuras han provocado tanta controversia. Chismes y oleadas de indignación pública como el príncipe Andrés, una vez celebrado como un símbolo de valentía por su servicio en la Marina, aclamado como el héroe de las Malvinas, se ganó los corazones del público con la imagen de un príncipe encantador y prometedor. Sin embargo, solo unas décadas después, todo había cambiado por completo. Ya no se mencionaba a Andrés como un miembro distinguido de la realeza, sino que se convirtió en sinónimo de escándalos, juicios e incluso distanciamiento de su propia familia. La historia del príncipe Andrés no es solo una serie de acontecimientos sensacionalistas, sino una revelación del lado más oscuro del poder, el privilegio y la responsabilidad dentro de la familia real. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era examinada minuciosamente, desde amistades peligrosas hasta declaraciones que dejaban a la realeza avergonzada. Y en su punto álgido, se vio obligado a retirarse de sus funciones oficiales, desapareciendo de la vida pública como una sombra dentro de su propia familia. ¿Es el príncipe Andrés simplemente una víctima de las circunstancias o el hombre que destruyó su propia reputación? La respuesta se revelará en este vídeo. Pero antes de empezar, si crees que Andrés es solo una víctima, pulsa 1. Si crees que él mismo se arruinó, pulsa 2 para compartir tu opinión. Una declaración final tras la confirmación por ADN del impactante secreto del príncipe Andrés ha sido revelada. Una persona con conocimiento íntimo ha dicho que la familia real está ahora bajo presión debido al extenso plan del príncipe Guillermo para reestructurar la familia real. La reforma de las operaciones financieras de la familia real es de particular importancia, especialmente cuando se trata de cortar todos los títulos y la asistencia financiera a cualquier miembro considerado inapropiado. El príncipe Andrés se ha enfurecido por la controversia más reciente que ha salido a la luz en medio de este proceso, y esto puede afectar a cualquier decisión que el rey Carlos y el príncipe Guillermo tomen sobre su futuro papel en la familia real. Todo el mundo se sorprenderá al saber que el rey y la persona que le sigue en la línea de sucesión al trono están tomando medidas. El Palacio de Buckingham ha emitido una declaración que hace historia al reconocer que el príncipe Andrés es el padre de un niño previamente desconocido para el público. Según una reciente confirmación del Palacio de Buckingham, el príncipe Andrés, que ostenta el título de Duque de York, es el padre biológico de una persona que había sido desconocida hasta ahora, según una reciente confirmación del Palacio de Buckingham. Este anuncio ha provocado ondas de choque en toda la monarquía británica y ha captado la atención de personas de todo el mundo. La confirmación se basó en los resultados de una prueba de ADN que demostró definitivamente que el príncipe Andrés es el padre biológico de este individuo. Este reconocimiento sin precedentes se hizo en una declaración que fue a la vez breve y sísmica por naturaleza. Es el resultado de meses de intensas especulaciones y presiones legales que han sumido a la ya asediada familia real en su crisis de legitimidad más fundamental en una generación. Durante décadas, el palacio ha protegido meticulosamente sus secretos. Pero esta prueba rompe ese secretismo y apoya un rumor que durante mucho tiempo había sido descartado como nada más que un sueño de la prensa sensacionalista. Debido a su afiliación con Jeffrey Epstein, que fue declarado culpable de delitos sexuales antes de su muerte, y debido a una terrible entrevista que concedió en BBC Newsnight en 20, el duque,
que tiene 64 años, ya tenía una reputación hecha jirones. Esto le obliga a afrontar públicamente las consecuencias de sus actos. Durante toda su existencia, esta persona se ha visto acosada por preguntas sobre su parentesco. Ahora que se ha verificado que es el hijo del príncipe, el individuo, un ciudadano privado, ha recibido la confirmación que buscaba durante todos estos años. Esta persona nunca quiso la fama, solo quería saber si era o no el hijo del príncipe. La identidad de este individuo, ahora confirmado como hijo del príncipe, ha sido un secreto bien guardado, pero los informes sugieren que es un ciudadano privado que no buscaba la fama, sino la confirmación de su parentesco después de toda una vida de preguntas. Según una fuente con conocimiento de los procedimientos, los resultados de las pruebas de ADN son matemáticamente irrefutables, no dejan lugar a la negación y presentan al rey Carlos III un reto insuperable que ataca el núcleo mismo de la reputación de la dinastía Windsor. Expertos constitucionales públicos e historiadores rurales se enfrentan ahora a las enormes consecuencias derivadas de esto. La confirmación plantea complejas preocupaciones sobre los títulos, la herencia y la noción básica de estatus real en el siglo XXI. El príncipe Andrés ya ha sido rechazado por la sociedad y despojado de sus asociaciones militares, así como de sus patronatos reales. Esta confirmación pública de un hijo previamente secreto ahora pone en peligro su posición aún más, potencialmente cortando sus últimos lazos restantes con la institución que estaba destinado a servir. Los susurros eventualmente se convierten en un rugido, marcando el comienzo de un escándalo real. Los susurros que circulaban constantemente en los círculos de poder y en los márgenes de Internet fueron el inicio de la narrativa, más que una demanda o una conferencia de prensa. Durante muchos años se transmitieron informes inconexos y no probados sobre un hijo oculto de un miembro de alto rango de la familia real. Estos se limitaban principalmente a foros de Internet y publicaciones sensacionalistas, ya que carecían de las pruebas necesarias para irrumpir en los principales medios de comunicación. Una característica común de muchos rumores similares. Sin embargo, en los años posteriores a la salida del príncipe Andrés de la vida pública, estos rumores comenzaron a centrarse en él como la figura principal. Las circunstancias eran propicias para la sospecha debido a la forma repentina y dramática en que perdió su posición de favor. El público ya había sido preparado por los detalles clasificados de su asociación con Epstein, así como por las declaraciones que hizo durante su ampliamente ridiculizada aparición en Newsnight. Como resultado, estaban dispuestos a la idea de que se enterraran más escándalos. En los últimos 2 años, el rumor ganó un impulso significativo. Detectives aficionados que merodeaban por Internet comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas, incluyendo imágenes borrosas de la década de 1980, descripciones parcialmente recordadas de la vida social del príncipe durante su tiempo en la Marina, y comentarios crípticos hechos por antiguos miembros del personal del palacio. Se desarrollaron teorías y se crearon cronologías, lo que resultó en una narrativa que relata una aventura de corta duración y un acuerdo encubierto posterior para asegurar que el niño fuera criado lejos de la familia real. La prensa, inicialmente reacia, comenzó a prestar atención a medida que el volumen de discusión en línea se hacía imposible de ignorar. Se publicaron artículos que planteaban preguntas en lugar de afirmaciones. Estas piezas eran tentativas y se titulaban cosas como «La historia secreta del duque es un secreto real a punto de ser revelado». A pesar de su naturaleza especulativa,
Estos ensayos alimentaron el fuego. La respuesta del palacio fue un constante sin comentarios, una respuesta habitual, pero en este caso provocativa, que muchos vieron no como un silencio digno, sino como una admisión implícita de que había algo que ocultar. La doctora Anna Whitelock, una destacada historiadora real, ofreció su visión de la dinámica en ese momento. Según su explicación en una entrevista reciente, la monarquía siempre ha sido susceptible a rumores sobre legitimidad y linaje. Es el fundamento sobre el que se construye la institución. Sin embargo, en la era de las redes sociales, la antigua táctica del palacio de nunca quejarse, nunca explicar, se ha convertido en una desventaja. Hoy en día, el silencio se ve a menudo como una forma de ocultación, lo que permite que las conjeturas se extiendan y se conviertan en lo que el público percibe como la verdad. Hace unos 8 meses, la historia llegó a un punto de inflexión, cuando pasó de ser un rumor anónimo a una amenaza legal real. Las sombras se separaron para revelar una única voz enérgica que habló no a través de un tabloide, sino a través de un proceso legal formal. Alguien se presentó, afirmando ser el hijo biológico del príncipe, y solicitó formalmente que se sometiera a una prueba de ADN para corroborar esta afirmación. En ese momento, la identidad de la persona se mantuvo en secreto. El susurro se había convertido en un rugido que ya no podía ignorarse. El demandante no buscaba una corona, sino un sentido de sí mismo. La persona en el centro de esta controversia se reveló como un profesional respetable y reservado, sin ninguna asociación previa con el mundo de la aristocracia. Esto contrastaba fuertemente con la personalidad hambrienta de escándalos que muchos habían anticipado. Alexander Campbell, un arquitecto de 42 años que trabaja en Edimburgo, fue criado por una madre soltera y ha construido una vida y una carrera exitosas completamente fuera del ojo público. La búsqueda de Campbell no fue impulsada por un deseo de títulos, fortuna o notoriedad pública, sino por un anhelo profundamente personal de verdad. Según los registros judiciales y personas cercanas a él, su madre siempre había sido evasiva sobre la identidad de su padre, lo que lo dejó pasar décadas con una sensación de identidad incompleta. Una confesión en el lecho de muerte sirvió como catalizador de su acción legal. Según los informes, su madre, que anteriormente trabajó para una organización benéfica, pero falleció hace 2 años, reveló en sus últimos días que tuvo una conexión breve pero significativa con el príncipe Andrés a principios de la década de 1980, antes de su matrimonio con Sarah Ferguson. Afirmó que una vez que descubrió que estaba embarazada, se hizo un acuerdo encubierto para asegurar su silencio y la crianza tranquila de su hijo, lejos de las miradas indiscretas de la monarquía, a través de un pequeño acuerdo financiero. Esta revelación inició un viaje doloroso pero necesario para Campbell, quien buscó verificar la verdad de las palabras de su madre y establecer su propia identidad. Según una declaración de su equipo legal en el bufete de abogados Thompson & Finch, intentó ponerse en contacto con representantes del duque de York a través de canales privados, pero se encontró con una completa falta de respuesta. Cuando estas discretas propuestas fueron ignoradas, el equipo legal de Campbell decidió iniciar una acción formal, presentando una demanda basada en el derecho humano fundamental a conocer la propia paternidad. Una persona cercana a Campbell dijo que esto nunca se trató de ambición. Se trataba de resolución. Imagínese vivir con una brecha masiva en la narrativa de su vida durante más de 40 años.
sintió que se lo debía a sí mismo y a la memoria de su madre para buscar una solución definitiva. El miedo a tener razón era en muchos sentidos tan desalentador como el miedo a estar equivocado. Los medios de comunicación se enteraron de la acción legal y comenzaron a investigar agresivamente cada aspecto de su vida. Sin embargo, sus hallazgos no descubrieron una colección de escándalos. En cambio, revelaron a un hombre que respetaba los límites y era respetable. Sus compañeros de trabajo y amigos lo describieron como amable, inteligente y profundamente reservado. La confusión que rodeaba las afirmaciones contrastaba fuertemente con esta imagen, lo que le daba a su afirmación una sensación de gravedad que dificultaba que el público la descartara. Su renuencia a interactuar con los medios solo aumentó la credibilidad de sus motivos. El dilema del palacio, una monarquía asediada. La solicitud oficial de una prueba de ADN enviada al Palacio de Buckingham creó una situación sin precedentes. El príncipe Andrés ya se había labrado una reputación como un lastre. Estaba esencialmente excluido de cualquier papel público dentro de la familia real, sus responsabilidades formales despojadas y sus patrocinios cancelados. La familia real, ahora bajo la dirección del rey Carlos III, había estado trabajando incansablemente para minimizar los daños y presentar una imagen de una monarquía modernizada, responsable y racionalizada. Todo ese esfuerzo corría el riesgo de deshacerse por la acusación del ADN. No se trataba de una mala conducta financiera o de un error durante una visita real. Era un escándalo que involucraba sangre, legado y traición con el potencial de dañar permanentemente la reputación de los Windsor. La tensión dentro de los muros reales era palpable. Según fuentes internas, se celebraron varias reuniones de crisis en un estado de pánico, a las que asistieron el rey, el príncipe de Gales y los principales cortesanos de la oficina del Lord Chamberlain. La cuestión crítica era determinar la respuesta adecuada. Negarse a la prueba sería visto globalmente como una admisión de culpabilidad, un movimiento desastroso de relaciones públicas que confirmaría los peores temores del público. Sin embargo, acceder a ella significaba renunciar al control y abrir la puerta a una realidad potencialmente devastadora. Valentine Lowe, autor y experimentado periodista de la realeza, observó que el dilema era inmenso. Por un lado, la monarquía tiene una inclinación natural a protegerse a sí misma y a sus miembros del escrutinio público. Por otro lado, tanto el príncipe Guillermo como el rey son muy conscientes de que la supervivencia de la institución depende de la confianza pública. Particularmente dado el historial de Andrés, era fundamental no dar la impresión de obstruir una búsqueda legítima de la verdad. Se dice que el duque de York fue inicialmente resuelto en su negación, viendo la demanda como una infracción de su privacidad y otro ataque a su reputación. Sin embargo, los informes sugieren que enfrentó una presión significativa del rey y sus asesores legales, quienes advirtieron que una prolongada batalla legal para evitar la prueba sería mucho más dañina que la prueba en sí. En última instancia, se tomó la decisión de cooperar, pero solo bajo las condiciones más estrictas posibles. Todo el proceso se llevaría a cabo con el secretismo y la precisión de una operación de seguridad del Estado. El objetivo era establecer una cadena de custodia incuestionable para las muestras de ADN, asegurando que el resultado estuviera fuera de toda duda. Independientemente del resultado, la ciencia de la certeza dentro del laboratorio, la recolección y prueba del ADN se llevaron a cabo lejos de las miradas indiscretas de los medios globales. El Instituto Sterling Genetics en Ginebra, Suiza, fue elegido como la instalación, no una clínica comercial típica,
sino un laboratorio reconocido mundialmente seleccionado por su independencia, reputación estelar y aislamiento de los medios británicos. El evento de recolección de muestras fue meticulosamente ensayado y escenificado. Un médico independiente, un abogado del equipo legal de Campbell y el propio abogado del príncipe Andrés fueron testigos de la recolección de la muestra del príncipe Andrés en una residencia real segura. Cada paso fue documentado y asegurado. Alexander Campbell se sometió a un proceso similar en Edimburgo. Las muestras selladas fueron luego entregadas a Ginebra por un mensajero diplomático seguro, con sus movimientos registrados cada minuto, utilizando un registro de cadena de custodia. En el Instituto Sterling, las muestras se sometieron a un análisis de repetición corta en tándem STR, el estándar de oro para las pruebas de paternidad, que examina secciones específicas de ADN caracterizadas por patrones repetitivos. Cada individuo hereda la mitad de estos marcadores de su madre y la mitad de su padre. Al comparar los marcadores STR del niño y el posible padre, los científicos pueden establecer una relación biológica con una precisión notable. Según un científico no involucrado en el caso, una prueba de paternidad estándar analiza aproximadamente 21 marcadores STR. Si el presunto padre es el verdadero padre biológico, los marcadores paternos del niño coincidirán con los suyos. Cuando esto ocurre en todos los marcadores evaluados, la probabilidad de paternidad es típicamente superior al 99,9%. Para todos los fines legales y prácticos, esto se considera evidencia concluyente. Los técnicos del laboratorio suizo estaban obligados a firmar acuerdos de confidencialidad legalmente vinculantes. No se limitaban a procesar muestras en un laboratorio estéril de paredes blancas. Estaban manejando un secreto con el potencial de alterar la historia real de una nación. Los ordenadores zumbaron mientras analizaban el código genético, despojado de su mística real y reducido a datos brutos. Tras la comparación y los cálculos de probabilidad, un equipo independiente verificó los resultados. El informe final no se envió por correo electrónico ni se cargó en un servidor. Según el estricto protocolo, se produjo una sola copia impresa, firmada por el director del laboratorio, y se colocó en un sobre a prueba de manipulaciones. Ese sobre, que contenía un conjunto sencillo de resultados científicos, tenía más peso que una proclamación real. A su regreso a Londres, fue entregado en mano a un grupo selecto de asesores legales reales y a un representante del tribunal. En él residía el destino del legado del príncipe Andrés en un capítulo fundamental de la historia de la monarquía. El veredicto sacude a la nación. Verdad revelada, pero no públicamente. En una sala sellada del Palacio de St. James, todo se desarrolló en silencio. El paquete del Instituto Sterling se abrió en presencia del secretario privado del rey, el principal abogado del duque de York y un funcionario imparcial. La sala quedó en silencio mientras se leía la única hoja. Un participante en la reunión lo describió así. La investigación utilizó una terminología clínica y científica precisa para transmitir los hallazgos con una claridad devastadora. Una investigación STR confirmó una coincidencia entre el príncipe Andrés y Alexander Campbell, lo que resultó en una probabilidad de paternidad del 99,9%. La confirmación oficial fue rápida e inequívoca, sin dejar lugar a ambigüedades, errores o negaciones. El rumor se convirtió en hecho. El equipo de Campbell recibió la divulgación legalmente requerida, dando al Palacio de Buckingham menos de 24 horas para responder. Tras la revelación,
una filtración era inevitable. Un equipo de comunicación de crisis trabajó durante toda la noche para elaborar un mensaje breve y autorizado en medio del caos. La declaración se publicó al día siguiente a las 6 de la tarde. M. Aunque solo tenía 2 líneas, su impacto fue explosivo. Todas las partes han obtenido y recibido los resultados del análisis de ADN ordenado por el tribunal. La investigación confirmó un vínculo biológico entre el duque de York y Alexander Campbell. El tráfico de Internet aumentó y la frase «vínculo biológico» se disparó a la cima de los temas de tendencia mundial en cuestión de minutos. Los medios de comunicación interrumpieron las transmisiones con titulares como «Bomba real». Se confirma el hijo secreto del príncipe Andrés. Grandes multitudes se reunieron fuera del Palacio de Buckingham, incluyendo ciudadanos británicos curiosos y turistas, muchos expresando una indignación justificada. Una mujer le dijo a un reportero de la BBC: «Todos sabíamos que algo pasaba. Incluso después de todo, sentías que había más. El encubrimiento es la peor parte». El portavoz del príncipe Andrés emitió una declaración a la mañana siguiente, un ejemplo de libro de texto de formalidad distante que solo alimentó el malestar público. Acepto los resultados de las pruebas de ADN realizadas recientemente. Como se trata de un asunto familiar privado, lo abordaré en privado con la ayuda de todos los involucrados. No se harán más comentarios. La reacción fue rápida e intensa. La frase «asunto privado» fue ridiculizada por el público y los críticos criticaron la declaración como fría, despiadada y desprovista de remordimiento o humanidad. Abordó el tema científicamente sin disculparse con su hijo por su ausencia durante su infancia. El especialista en gestión de crisis y relaciones públicas, Mark Borkowski, comentó: «Fue un error de juicio catastrófico. El público no quería una declaración excesivamente legalista. Querían ver a un padre, un ser humano, reconociendo una verdad de gran importancia. Al retirarse tras los muros del palacio en un lenguaje legal, cimentó su reputación como pomposo, frío y fuera de contacto con la realidad. Un legado arruinado en un futuro incierto». A los pocos días de la confirmación, las ramificaciones fueron rápidas y severas. La ya empañada reputación del príncipe Andrés sufrió su golpe final. Cientos de miles firmaron peticiones para despojarlo de su único título restante, el Ducado de York. Políticos y líderes prominentes exigieron su destitución de la línea de sucesión. La familia real está, según se informa, furiosa y consternada. Fuentes internas dicen que el rey Carlos está profundamente angustiado, sintiendo que la historia de su hermano ha socavado sus esfuerzos para estabilizar la monarquía. El príncipe Guillermo, según los informes, está furioso, creyendo que el escándalo ha causado un daño irreparable a la institución que liderará. La confirmación le ha dado a Alexander Campbell una sensación de reivindicación silenciosa, pero también ha atraído la atención mundial. Dado que los hechos están probados, Campbell está satisfecho. Habiendo logrado su único objetivo, él y su familia ahora buscan privacidad y respeto mientras procesan esta noticia que cambia la vida. Sin embargo, el mundo ya está especulando sobre lo que sucederá a continuación, lo que resulta en una crisis de dignidad. Los abogados están discutiendo las complejas repercusiones. La ley de matrimonios reales y la legislación de primogenitura no le otorgan a Campbell un título real ni un lugar en la línea de sucesión, ya que es un hijo ilegítimo. Sin embargo, su caso legal para una parte de los bienes personales del príncipe Andrés puede ser fuerte.
Las cuestiones legales son fascinantes pero secundarias a las morales e institucionales. La opinión pública y la autoridad moral, tanto como la legalidad, sostienen la monarquía. Este desastre ha expuesto un problema de larga data. La ciencia contemporánea responsabiliza a las antiguas tradiciones. Sin embargo, las instituciones tradicionales luchan por satisfacer las expectativas modernas. Este escándalo de la familia real se ha comparado con el divorcio de Carlos y Diana y la abdicación de Eduardo VI. Sin embargo, muchos creen que la situación es fundamentalmente diferente. El problema no es el amor o el deber, sino si se han producido transgresiones morales como el engaño y el abandono. Evidencia científica indiscutible ha confirmado estos supuestos defectos. A medida que se asienta el polvo, la familia real debe navegar por un paisaje peligroso y desconocido. Un nuevo miembro de su linaje es ahora bien conocido, un símbolo viviente de un secreto que la monarquía no pudo guardar. El príncipe Andrés, que una vez fue el segundo hijo amado de la reina, es ahora un paria cuyo legado estará marcado por el escándalo, el deshonor y el hijo que nunca conoció. La monarquía sobrevivirá, pero lleva una cicatriz profunda y permanente, un recordatorio de que ni siquiera la sangre real puede ocultar la verdad en la sociedad actual. Mirando hacia atrás a todo el viaje desde la gloria del héroe de las Malvinas hasta las sombras del escándalo y el distanciamiento, el príncipe Andrés se ha convertido en una de las figuras más controvertidas en la historia moderna de la familia real británica. Su historia no es solo una tragedia personal, sino también un reflejo de los límites, los defectos y los desafíos que enfrenta la monarquía al lidiar con la presión pública y el peso de la responsabilidad. ¿Podrá Andrés recuperar su honor? ¿O permanecerá para siempre como una mancha que no se puede borrar del linaje real? La respuesta tal vez todavía esté abierta. ¿Y tú? Comparte tus pensamientos. Si crees que Andrés todavía tiene una oportunidad de redención, pulsa 1. Si crees que todas las puertas ya se han cerrado para él, pulsa 2.